Juan 2 Conversión y purificación. A agua en vino en una boda. 1:1-2 Jesús, su madre y sus discípulos en una boda. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Al tercer día, Juan continuó la historia del capítulo anterior que notó sucesos en día en particular. Juan 1, 19-28, al día siguiente. Juan 1, 29-34, al día siguiente que, Juan 1, 35-42, al siguiente día y ahora al tercer día. Y, al tercer día es probable ser contado desde el último evento mencionado, la llamada de Natanael. El ajuste es, como de costumbre, inclusivo, deberíamos decir 2 días después. Barclay. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Esta es la primera de muchas historias que sugieren que Jesús era siempre bienvenido entre aquellos que estaban teniendo un buen tiempo, y que en la cultura judía de aquellos tiempos una boda era la mejor de todas las fiestas. Y una vieja tradición dice que esta era la boda del autor del Evangelio de Juan y que él dejó a la novia en altar, después de ver el milagro. Esto debería de considerarse como una interesante pero poco probable historia. 2. Algunos han enseñado la extraña idea de que esta era la boda de Jesús mismo, incluyendo algunos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, mormones. Esto se cree también en algunos seguidores del pensamiento de New Age. Por supuesto que esto está en contra del significado de este pasaje y contrario a todos los evangelios que registran la vida de Jesús. 3. El hecho de que Jesús fue invitado a esta boda tiene varias implicaciones. La invitación de Jesús a esta boda dice algo acerca de qué clase de hombre era Jesús. La invitación de Jesús a esta boda dice algo acerca de la presencia de Jesús en las bodas. Jesús viene a un matrimonio, y da ahí su bendición, para que sepamos que la vida de nuestra familia está bajo su cuidado. Spurgeon. La invitación de Jesús a esta boda dice algo acerca de lo que pasa cuando invitamos a Jesús a los eventos de nuestra vida. 4. Él estaba en esta coyuntura recién salida del conflicto personal más perturbador. Le esperaba su trabajo, un trabajo lleno de lucha intensa, peligro y dolor. Sin embargo, en una mente ocupada con estas cosas, la alegría del matrimonio de una pareja rural encuentra un lugar adecuado. That's V. Y estaba allí la madre de Jesús, no hay mención de José. La explicación más probable es que para este tiempo José ya había muerto. Podría parecer que José murió pronto, y la razón por que Jesús se quedó 18 largos años en Nazaret era porque él tuvo que apoyar a su madre y su familia. Fue solo hasta cuando sus hermanos y hermanas más jóvenes fueron capaces de valerse por sí mismos que él dejó su hogar. Barclay. 2, 3-4, la boda sin vino y la petición de una madre. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y faltando el vino. Este era un tremendo error ante la sociedad y podría avergonzar a la pareja por mucho tiempo. Una boda se suponía ser la mejor fiesta de todas, y para un anfitrión fallar en la provisión adecuada para la hospitalidad, parcialmente en la forma de comida o bebida, era una gran deshonra. Y algunos creen que la presencia de los discípulos considerados como que atendieron sin ser invitados, hizo que el vino se acabara más rápido de lo que se esperaba. El texto no da ninguna evidencia de esto. Morris tiene una idea mejor. Esto puede indicar que ellos eran pobres y que hicieron una provisión mínima esperando lo mejor. 2. Fallar en proveer adecuadamente para los invitados involucraría desgracia social. En las tan unidas comunidades del tiempo de Jesús tal error nunca sería olvidado, y perseguiría a la pareja de recién casados toda su vida. Tenney. 3. Adicionalmente, el vino era un símbolo rabínico de alegría. Por lo tanto, quedarse sin vino casi sería el equivalente a admitir que ni los invitados, ni la novia y el novio eran felices. Boyce. 4. En el antiguo cercano oriente existía un elemento de reciprocidad muy fuerte durante las bodas,
que por ejemplo era posible tomar acción legal en ciertas circunstancias en contra del hombre que había fallado para proveer el regalo apropiado de boda. Significa que cuando el suministro de vino fallaba más que la vergüenza social estaba involucrada. El novio, como su familia, bien puede haberse visto envuelto en una pesada responsabilidad pecuniaria. Morris. B. No tienen vino. No sabemos exactamente por qué María trajo este problema a su hijo Jesús. Tal vez ella ansiosamente anticipaba el día que Jesús podría demostrar milagrosamente que él era el Mesías. Cuando la gente viera que Jesús era el Mesías, también reivindicaría a María, que vivió bajo la sobra de un embarazo y nacimiento que mucha gente cuestionaba. Y no había nada de malo que María sintiera que el tiempo había llegado para que su hijo comenzara su ministerio en público. Ella sabía que él había sido bautizado por Juan y había sido confirmado por una señal celestial en su bautismo. María sabía que él había soportado la tentación en el desierto. Ella sabía que Jesús había sido introducido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, y que había comenzado a reunir a sus discípulos. Sé que tienes conmigo, mujer. Jesús se refiere a su madre con un término de respeto, pero no la llama madre. Jesús quería hacer énfasis en que ahora, al comienzo de su ministerio, él tenía una relación diferente con María. Y, mujer, tan lejos de ser un tratamiento duro y descortés, era un título de respeto. En español no existe la forma de decir lo que exactamente representa, pero es mejor traducirlo señora que da al menos la cortesía en él. Barclay. 2. No era grosero decir madre, pero tampoco era una forma esperada de que un hijo se dirigiese a una madre. Sin embargo, debemos tener en cuenta que es muy inusual encontrar cuando un hijo se dirige a su madre. No parece haber ejemplos de estos citados, aparte de los notados en este Evangelio. Morris. 3. Jesús indicó que había una nueva relación entre él y María. 4. Jesús pareciera decir a María: no lo haré. No es mi tiempo, pero entonces él fue y lo hizo. Lo que él realmente dijo a María fue: nosotros ahora tenemos una relación diferente. Déjame consultarlo con mi Padre Celestial. Jesús debió haber orado y entonces saber qué hacer, porque después dijo en este Evangelio: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. No puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. Entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8:28. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. Él de hecho tomaría acción, como ella estaba tan segura de que él lo haría cuando ella le dijo a los sirvientes que hicieran todo lo que él les indicara, pero él actuaría en su propia forma, por sus propias razones, y en su propio tiempo. Tasker. B. Jesús en su ministerio público no era solo o primeramente el Hijo de María, sino el Hijo de hombre que debía llevar las realidades del cielo a los hombres. Una nueva relación fue establecida. María no debía suponer. Morris. 7. Con mucho amor y respeto, él rechaza decididamente toda interferencia de María, porque su reino debía ser según el Espíritu y no según la carne. Me deleito en creer en cuanto a la madre de Jesús, que aunque cayó en un error natural, no persistió ni por un instante en él, tampoco se lo ocultó a Juan, pero probablemente tomó el cuidado de contárselo, para que ningún otro cayera en un error similar al pensar en ella de una manera inadecuada. Spurgeon. 8. Trench estaba en lo correcto cuando señaló: cristiandad, católica u ortodoxa, durante mucho tiempo ha visto en este su primer milagro, el valor que nuestro Señor atribuye a las súplicas de su madre y el placer que tiene en concederlas. Sin embargo, eso es malinterpretar este trabajo por completo. Jesús lo hizo claro que Él no hace esto en bases de la relación de madre e hijo. 9. Aún no ha venido mi hora. Esta expresión, mi hora, es generalmente usada en Juan al tiempo de la muerte de Cristo. Pero solo se usa así porque su muerte en esos pasajes es el tema que subyace naturalmente en la narración.
es cualquier hora fijada o señalada, y por lo tanto aquí, el tiempo señalado de su automanifestación por medio de milagros. De haced todo lo que os dijere, las palabras registradas de María son pocas. Sin embargo, es bueno prestar atención a sus palabras que son registradas, porque consistentemente glorifican a Jesús, no a la misma María. Si tan solo siguiéramos la dirección de María, haced todo lo que os dijere. Y ir deliberadamente a través de María para llegar a Jesús es considerar a Jesús como duro de corazón y a María como compasiva. Este concepto es totalmente ajeno a la Biblia. Viene de las ideas madre-hijo prevalentes en las religiones paganas. Barnhouse. 2. Las palabras registradas de María son pocas. Estas palabras en particular tienen una aplicación por encima de la ocasión inmediata que las provocó. Bros. 3, 6 a 7, llenando las tinajas de agua. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. A 6 tinajas de piedra para agua, Jesús inició este milagro utilizando lo que estaba a la mano. Pudo haber provisto de vino de muchas maneras, pero empezó con lo que había ahí. B. Conforme al rito de la purificación de los judíos, las tinajas están conectadas con el sistema de la ley, porque eran utilizadas en la purificación ceremonial. Y, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Spurgeon vio significativo para los predicadores el número aproximado de Juan. Hablemos siempre correctamente. A veces casi o más o menos serán palabras que simplemente salvarán nuestra veracidad. No hablemos positivamente cuando no sabemos, y cuando la exactitud de una declaración es necesaria, y no podemos darla en términos definidos, démosla en las palabras como estás, cabían 2 o 3 cántaros. Spurgeon. Se llenad estas tinajas de agua. Los siervos bajo la dirección de Jesús estaban en un lugar único de bendición para este milagro. Jesús quería la cooperación del hombre en este milagro. Él podía haber llenado las vasijas él mismo, o haber creado el líquido en las tinajas con la misma facilidad. Pero él sabía que si los criados participaban en la obra, también tendrían parte en la bendición. Y los criados no hicieron el milagro. Sus esfuerzos por sí solos eran totalmente insuficientes. Pero debido a su obediencia a Jesús, también fueron parte de la alegría del milagro. 2. Los criados fueron especialmente bendecidos porque obedecieron sin cuestionar, y al máximo, las llenaron hasta arriba. Esto significa que el milagro sería realizado en la mayor medida posible. Si ellos eran flojos y solamente llenaban las tinajas hasta la mitad, hubiera habido solo la mitad del vino. D. Y las llenaron hasta arriba. Los cántaros fueron llenados hasta arriba sin espacio para agregar nada más, porque Jesús no iba a agregar algo al agua, Él iba a transformarla. Y este es el patrón de nuestra fe y obediencia. Cuando se te pide que creas en Él, cree en Él hasta el final. Cuando se te ha dicho que le ames, amale hasta el final. Cuando se te ha comandado que le sirvas, sírvele hasta el final. Spurgeon. 4, 8 a 10, el agua convertida en vino, y el mejor vino. Entonces les dijo, sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Sacad ahora, y llevadlo al maestresala, esto requirió de fe de parte de los criados. Imaginen cuánto se hubiera molestado el maestresala si le hubieran llevado a probar agua. Sin embargo, por fe, obedecieron la palabra de Jesús. Y el architriclinos, entonces, cuando había probado el agua que ahora se había convertido en vino, y no sabía de dónde había sido obtenido, y por lo tanto juzgaba imparcialmente simplemente como vino entre vinos. 2. Jesús insistió que el milagro debía ser puesto a prueba inmediatamente. Él no ordenó que el agua hecha vino primero se sirviera a los invitados de la fiesta, pero al maestro del banquete. Probarlo, por la autoridad propia, y hacerlo inmediatamente.
3. En orden para que el vino pueda ser producido, tenemos el crecimiento y cosecha de la uva, el aplastamiento de la uva en las vasijas correctas, la fermentación. Pero aquí todos estos son en un solo momento traídos con esos resultados, por el mismo poder el cual hace las leyes de la naturaleza y creó y desarrolló las capacidades del hombre. Alfred. B. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Los siervos fieles que hicieron su trabajo completo sabían la grandeza del milagro. El maestro del banquete solo sabía que era un buen vino, él no sabía que era un milagro. Este conocimiento fue una bendición especial para los sirvientes. Y no se nos dice exactamente cómo Jesús performó este milagro. Asumimos que la transformación tomó lugar en los cántaros, pero también pudo haber ocurrido mientras se servía el vino. Y con todo acuerdo con las Escrituras, Jesús no dijo palabra o performó una ceremonia. Él simplemente ejercitó su voluntad y el milagro fue hecho. 2. Cuando Moisés le quitó lo amargo al agua fue por un árbol que el Señor le mostró. Cuando Eliseo purgó el manantial, echó sal en el agua. No existe mediación aquí. Spurgeon. 3. No es así la firma de la divinidad, que sin medios, la mera manifestación de la voluntad es todo lo que se desea para modelar la materia como plástica a su mandato. Maclaren. 4. En la primera tentación en el desierto, el diablo le pide a Jesús que transforme las piedras en pan para él mismo. En esta primera señal María le pidió que convirtiera el agua en vino para otros. Jesús se negó a hacerlo primero e hizo lo segundo. Es manifestado que un milagro prueba el poder de trabajo de cada milagro. Si Cristo puede convertir el agua en vino por su voluntad, Él puede hacer cualquier cosa y todo. Si Jesús alguna vez ha ejercitado su poder por encima de lo natural, nosotros debemos estar preparados para creer que Él lo puede hacer otra vez. No hay límite para su poder. Spurgeon. B. La grande cantidad de vino, mucho más de lo que una fiesta de boda podía consumir, fue entregado. Vender los excesos del vino era como una fuente de ingresos para los recién casados. También proporcionaría pruebas, una vez terminado el matrimonio, que la transformación había sido real. Los invitados de la boda no lo soñaron. Ahí estaba el vino. Dads, no caen pequeños obsequios de una mano tan grande. C. Tú has reservado el buen vino hasta ahora. El maestresala le dio al novio un gran y público cumplido. Quedarse sin vino hubiera sido socialmente una desgracia. El milagro de Jesús transformó esta, en la mejor celebración de boda de todas. Y, cuando Jesús hizo vino, fue buen vino. Esto no significa que tenía un contenido de alcohol particularmente alto, sino que era un vino bien hecho. 2. Algunos se toman muchas molestias para mostrar que lo que Jesús hizo aquí era en realidad jugo de uva. Mientras que algunos encuentran esa línea de pensamiento convincente, no es la opinión del autor. Buen vino es buen vino, no jugo de uva. Es verdad que el vino en ese entonces, como se servía comúnmente, era diluido, 2 partes de vino y 3 partes de agua, según Barclay, y tenía un contenido de alcohol mucho más bajo que el vino moderno. Pero seguía siendo vino. 3. En cuanto al vino que se usa comúnmente en Oriente, una persona debe beber en exceso antes de intoxicarse con él. Sería posible, porque había casos en los que los hombres estaban intoxicados con vino, pero, por regla general, la intoxicación era un vicio raro en los tiempos del Salvador y en las épocas anteriores. Spurgeon. 4. No hay muchas cosas que Jesús trajo al mundo, las mismas en especie que el mundo siempre ha tenido, pero superando a todas en valor y excelencia. Había amor, gozo y bondad en el mundo antes de Jesús, pero era completamente diferente después de Jesús. Morrison. D. Tú has dejado el buen vino hasta. Hay un principio detrás de estas palabras. El principio de que para el pueblo de Dios, lo mejor siempre está por llegar. Y puedo concebirlos, hermanos, en el último momento de su vida, o más bien, en el primer momento de su vida, diciendo, ha guardado el mejor vino hasta ahora. Cuando comiencen a verlo cara a cara, cuando entres en la comunión más cercana, sin nada que te moleste o distraiga, entonces dirás, el mejor vino se guarda hasta ahora. Spurgeon. 2. Sin Dios, lo último es lo peor.
Si el pecado oculta lo peor detrás del mañana, no puede ocultar lo peor detrás de la tumba. Morrison. 3. Le pediré que mire dentro de las puertas de la casa del diablo, y encontrará que él es fiel a esta regla. Él saca primero el buen vino, y cuando los hombres han bebido bastante, y sus cerebros se confunden con él, saca lo peor. Spurgeon. 5. 11 a 12. El comienzo de las señales. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Este principio de señales en el Evangelio de Juan, el primero de 7, es un milagro de conversión de las antiguas formas de la ley, ceremonia y purificación a la nueva vida en Jesús. Pero para él, Juan, todos los milagros son señales. Ellos apuntaban por encima de ellos mismos. Este milagro en particular significa que existe un poder transformador asociado con Jesús. Morris. 2. Moisés transformó el agua en sangre, mostrando que la ley resultaba en muerte. Éxodo 7, 17-21. Pero el primer milagro de Jesús convirtió el agua en vino, mostrando la alegría y el gozo de su nueva obra. Esto representa lo que Juan dijo en Juan 1, 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 3. Podríamos decir que el agua es como una relación con Dios en el antiguo pacto, y que el vino es como una relación con Dios bajo el nuevo pacto. El vino fue después del agua, y el nuevo pacto es después del antiguo pacto. El vino vino del agua, y el nuevo pacto viene del antiguo pacto. El vino era mejor que el agua, y el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. 4. Este principio de señales es la primera de 7 señales presentadas en el Evangelio de Juan, cada una diseñada a traer al lector a la fe en Jesucristo. Juan explicó este propósito en Juan 20, 30-31. Hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. V. La mayoría recuerda estas 7 señales del Evangelio de Juan. Juan 2, 1, 11 el agua convertida en vino. Juan 4, 46-54 la sanación del hijo de un noble. Juan 5, 1, 15 la sanación en el estanque de Betesda. Juan 6, 15-21 alimentación de los 5,000. Juan 6, 15-21 Jesús camina sobre el agua. Juan 9, 1, 12 la sanación del hombre ciego de nacimiento. Juan 11, 1, 44 Lázaro resucitado de la muerte. La palabra en el griego antiguo semeion, señal, es usada 74 veces en el Nuevo Testamento, y 23 de las 74 están en los escritos de Juan. El resto se encuentran en los otros evangelios, y en el libro de Hechos y las cartas de Pablo. Juan tiene un semeion en el sentido formal de señal o puntero. La semia establece fe, pero Dios es el contenido de la fe, no la semilla. Kido. 7. Que el incidente pueda ser alegórico, no es prueba de que sea solo una alegoría y no una historia. Todos los incidentes e historias pueden ser alegorizados. Dats. 8. Este principio de señales. Esta afirmación de San Juan excluye todos los milagros apócrifos del Evangelio de la infancia y obras similares. Effort. B. Manifestó su gloria. Según Juan 2:1, este milagro sucedió en el tercer día. Juan está haciendo alusión a la idea de que Jesús manifiesta su gloria en el tercer día, y que sus discípulos creyeron en él cuando vieron su gloria. Y la gloria de Jesús se encuentra en su compasión, y este fue un milagro lleno de compasión. El vino no era una necesidad absoluta, nadie moriría bebiendo agua. Todo el riesgo era la vergüenza, reputación y además la cuenta bancaria de la pareja. Con todo, Jesús y su padre lo consideraron suficiente para hacer el primer milagro y señal pública. C. Sus discípulos creyeron en él,
Claro que ya creían antes, pero ahora su fe se profundizó y fue reexpresada. Esto es común en la vida cristiana. Dios hace grandes cosas en nuestras vidas, y volvemos a creer en Él una vez más. Y, los que lean su testamento griego, ¿notarán la expresión aquí? Se dice, ¿sus discípulos le creyeron? No. Dice, ¿creído en Él? No. ¿Creyeron en Él? Sí. Es así en nuestra versión, pero en sería más correcto. El griego y es, sus discípulos creyeron en Él. Creyeron tanto que parecían sumergirse en Jesús. Spurgeon. 2. La fe de los discípulos es significante, especialmente en comparación a los que estaban presentes quienes se beneficiaron del milagro, pero los cuales no creencia específica es mencionada. El maestresala no creyó. El novio no creyó. Ni siquiera dice si los sirvientes creyeron. Aquellos que eran sus discípulos creyeron. 3. Cada una de las personas alrededor de Jesús nos muestra algo significativo relacionado a Jesús y su obra. María nos muestra que debemos expectar de Jesús hacer grandes cosas, pero no debemos decir cómo hacerlas. Los sirvientes nos enseñaron a obedecer a Jesús sin cuestionar y al máximo, y disfrutar ser parte del milagro. El novio nos enseña que Jesús ama salvar el día. El maestresala muestra que Jesús guarda lo mejor para el final. Los discípulos nos enseñan que esto era real. Después de esto descendieron a Capernaum, en la orilla del mar de Galilea. El pueblo de Capernaum fue el hogar adoptivo de Jesús. Mateo 4:13. Y, parece que la Sagrada Familia en su conjunto se mudó de Nazaret a Capernaum, donde Jesús tenía su sede para la mayor parte de su ministerio en Galilea. Bros. 2. El texto griego por la forma del enunciado y el uso de singular implica que esta remoción se debe a nuestro Señor, y que los otros nombrados fueron porque Él fue. Trench. 3. Sus hermanos. La expresión, sus hermanos ha sido entendida de formas variadas. La forma más natural de interpretarlo es entender a los hijos de María y José. La expresión aparece varias ocasiones en los evangelios sinópticos, y jamás con una calificación como es de esperarse si las palabras tuvieran otro significado. Morris. 4. La palabra para primo, anepsios, existió en el lenguaje griego y podría haberse usado en caso de ser necesario. Teni, en 2 pasajes, en la forma más sencilla, nos dice que Jesús tenía medios hermanos a través de María. José no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito, y le puso por hombre Jesús. Mateo 1:25. Jesús fue el primogénito de María. Lucas 2:7. El templo purificado. 1:13-17. Jesús expulsa a los cambistas y vendedores de animales de sacrificio. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Jerusalén debió estar llena de miles de visitantes que venían para la Pascua. El templo debió haber estado particularmente lleno, y Jesús vio a muchos haciendo negocios en los patios exteriores del templo. Y el simple hecho de que el mercado se estuviera llevando a cabo allí debió producir una mezcla indecorosa de transacciones sagradas y profanas, incluso dejando de lado los abusos que sin duda se mezclaban con el tráfico. Alford. 2. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Por sorprendente que pueda parecer, es probable que tantos como 2,25 millones de judíos algunas veces se reunían en la ciudad santa para celebrar la Pascua. Barclay, según Barclay, todos ellos tenían que pagar el impuesto del templo, el cual era equivalente a 2 días de salario de un trabajador, pero tenía que ser pagado en la moneda especial del templo.
Es por eso que los cambistas hacían tanto negocio. 3. Muchos comentaristas dicen que la razón por la que no se aceptaba moneda extranjera en las contribuciones al templo era que llevaban la imagen del emperador o de dioses paganos. Pero la moneda tiriana no solo era permitida, sino expresamente prescrita, Mishnebek 8.7, y esta llevaba símbolos paganos. Morris, parece que el problema no era lo que estaba en la moneda, sino de lo que estaba hecha la moneda y solo se permitía la moneda que tenía reputación de buen peso y contenido. 4. Al estar familiarizados con ella se volvió legítima, y nadie vio ninguna incongruencia en ella hasta que este joven nazareo sintió que un destello de celo por la santidad de la casa de su padre lo consumía. McLaren. V. La Pascua de los judíos. Nuestro evangelista repetidamente se refiere a las fiestas como fiestas de los judíos, no porque él mismo no fuera judío de nacimiento y crianza, lo era, sino porque muchos de sus lectores serían gentiles, poco familiarizados con los detalles del año sagrado judío. Bros. B. Y haciendo un azote de cuerdas. Cuando Jesús expulsó a los que estaban haciendo negocio fuera de los patios exteriores. No lo hizo en un estallido de ira. Cuidadosamente se tomó el tiempo de hacer un azote de cuerdas, y pensó cuidadosamente en lo que haría. Y, curiosamente, algunos comentaristas están confiados en que Jesús usó el azote de cuerdas solo sobre los animales, y otros están confiados en que lo usó tanto en hombres como en animales. Sin embargo, el sentido es más bien una muestra de la autoridad de Jesús más que de violencia. Se echó fuera del templo a todos, esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Los que hacían negocios en los patios exteriores del templo arruinaban el único lugar donde los gentiles podían ir y adorar. Esta área, el patio de los gentiles, fue convertida en una casa de mercado. Y recuerde que la purificación era parte de la celebración de Pascua. La extracción de cada mota de cualquier cosa leudada, hecho con levadura, del hogar era un símbolo, una imagen, de purificación de pecado. 2. Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno describe otra purificación del templo realizada por Jesús hacia el final de su ministerio terrenal. En ambos casos, la presencia de estos comerciantes en los patios del templo arruinaba el único lugar donde los gentiles podían orar. También, su deshonestidad hacía su presencia aún peor. 3. Juan no está corrigiendo un supuesto error cronológico por parte de los primeros evangelistas, ni tampoco está alterando la historia deliberadamente en aras de la exposición teológica, pero podemos suponer razonablemente que se habla de una purificación adicional. Tasker. 4. El mal en cuestión fue uno que probablemente volvería a ocurrir después de un tiempo. La acción de Jesús, aunque saludable, es poco probable que haya puesto un alto permanente a la práctica. Morris. D. El celo de tu casa me consume. Los discípulos recordaron esta línea del Salmo 69:9 y la conectaron con el celo que Jesús tenía por la pureza de la casa de Dios y la adoración que ahí se practicaba. Y Juan inició con un milagro de conversión, convertir agua en vino. Luego mostró a Jesús realizando un acto de purificación, la limpieza del templo. Esta siempre es la manera en que Jesús obra en su gente. Primero conversación, luego purificación. 2, 18 a 22, Jesús habla de un nuevo templo y su destino. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿A qué señal nos muestras, ya que haces esto? Esta no era necesariamente una pregunta mala. Cualquiera que expulsara a los comerciantes de los patios del templo afirmaba tener la autoridad para hacerlo. Los judíos querían saber si Jesús realmente tenía esta autoridad. El problema es que demandaban una señal de Jesús para probarlo. Y su petición por una señal era equivocada. ¿Qué señal podría haber sido más elocuente que esa que acababan de atestiguar? Bros.
Ve, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Jesús habló aquí del templo de su cuerpo. Es probable que incluso hiciera un ademán así a sí mismo cuando lo dijo. Jesús sabía que estos líderes religiosos intentarían destruir su cuerpo, pero también sabía que no tendrían éxito. Y la ironía es que los mismos líderes religiosos serían el medio por cual se cumpliría la profecía. Cuando Jesús dijo, destruid este templo, él sabía que realmente harían lo mejor que pudieran por destruirlo. 2. En el juicio de Jesús, uno de los cargos presentados en su contra fue que dijo que destruiría el templo. Mateo 26, 60-61, Marcos 14, 57-59. Cuando murió en la cruz, los que se burlaban le recordaban a Jesús de lo que parecía ser una promesa imposible. Mateo 27, 40, Marcos 15, 29. 3. Destruid este templo. Jesús no estaba en contra del templo, pero ciertamente veía más allá de él. Le dijo a la mujer samaritana que vendría un día donde las personas ya no adorarían en el templo en Samaria ni en Jerusalén, sino que adorarían a Dios en espíritu y en verdad. 4. El cuerpo de Jesús sigue siendo un templo. Efesios 2, 19-22 y 1 de Pedro 2:5 conectan la idea de la iglesia metafóricamente llamada el cuerpo de Cristo con un templo construido sobre y por Jesucristo. C. En 3 días lo levantaré. Jesús confiadamente afirmó tener el poder para levantarse a sí mismo de los muertos, y repitió su afirmación en Juan 10:18. Es interesante señalar que el Nuevo Testamento también afirma que Dios el Padre levantó a Jesús de los muertos, Romanos 6, 4 y Gálatas 1:1, y también que el Espíritu Santo lo levantó de los muertos, Romanos 1:4 y 8:11. La resurrección de Jesús fue obra de cada una de las personas de la Trinidad, cada una trabajando juntas. Y ningún hombre común podía afirmar que podía levantarse a sí mismo de entre los muertos. Incluso si uno tuviera la confianza en que Dios lo levantaría de los muertos. La afirmación de Jesús es notable, audaz, y evidencia de la autoconciencia de su deidad. 2. La técnica de Jesús de usar una afirmación paradójica para desconcertar a sus enemigos, la cual posteriormente explica a sus discípulos, frecuentemente aparece en el Evangelio de Juan. Teni. D. Sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura. Fue solo después de su muerte y resurrección que sus discípulos entendieron y creyeron tanto las Escrituras como las promesas específicas de Jesús. Y la Escritura que creyeron fue principalmente el Salmo 16:10, la promesa de que el Santo de Dios no permanecería en la tumba. 2. Y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. La colocación de Jesús, diciendo junto a las Escrituras, es interesante y sus implicaciones cristológicas no deben pasarse por alto. Morris. 3. 23-25. Jesús no se fiaba de los muchos que creían. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Jesús sabía que esta era una fe muy pobre y superficial. No estaba basada en nada más que admiración de lo espectacular. Sabiendo esto, Jesús mismo no se fiaba de ellos. Y, si creer no es nada más que admiración por lo espectacular, creará aplausos entre las multitudes, pero el Hijo de Dios no puede fiarse de ese tipo de fe. Morgan. 2. Una fe pobre o superficial puede ser mejor que nada, pero nadie debe pensar que es suficiente y Jesús lo sabe. Es lo que Lutero llama fe de leche, y puede convertirse en algo más confiable. That's. B. Él sabía lo que había en el hombre, sabiendo lo que había y sigue habiendo en la humanidad, Jesús sigue amando. Él conocía y conoce lo peor, y aún así ve la imagen de Dios, incluso sobre cada hombre y mujer caído. Y Jesús mismo no se fiaba de ellos. Otros líderes y maestros podrían dejarse llevar por la idea equivocada de darle a sus seguidores más crédito por lealtad y comprensión de la que realmente poseen, no así Jesús, que podía leer los pensamientos más íntimos del hombre y la mujer como un libro abierto. Bros. 2.
cuando muchos llegaron a creer en él, no se fió de ellos. Él no dependía de la aprobación del hombre. Morris. 3. Él sabía lo que había en el hombre. Aquí se expone nada menos que conocimiento divino. Como lo establece ahora el texto, afirma un conocimiento total de todo lo que hay en el hombre. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl